de la mañana, 26 minutos. La continuidad la tenemos dándole la bienvenida al doctor Cayetano Jorge Dara. Buen día, doctor, ¿cómo va? Buen día, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Bien, gracias. Bueno, muy bien, un placer. Creo que es importante ya instalados en la feria judicial poder evaluar lo que ha sucedido en la semana, porque claro está, en el juicio, en la mega causa esta que ya lleva, no sé si 13 o 14 años, lo cierto es que estamos estancados en un debate en el cual hay una fuerte siempre especulación política, pero me gustaría escuchar tu voz y tu punto de vista respecto a este tema, Cayetano. Mira, Carlos, el viernes pasado fue la última audiencia que se tuvo, ¿no es cierto?, hasta el 26, después de la feria de invierno, de la feria judicial de invierno. El tema no es fácil, ¿cómo te lo podría explicar? Yo ya te lo he dicho en distintas oportunidades que para mí este juicio, esta causa, no es jurídica, sino que es política, ¿no es cierto?, que tuvo su inicio allá en el 2009, es decir, como consecuencia de una entrevista que le hizo un medio que era de propiedad de la familia Bataller al entonces abogado de la Fiscalía, doctor Baistrowski. Como consecuencia de esa, donde Baistrowski se negó a dar datos precisos sobre algunas preguntas que le hicieron amparado en el secreto profesional. Bueno, de ahí arrancó una, ¿cómo te podría decir? Una cabalgata, para llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto?, del entonces asesor privado o personal del gobernador Gioja, que era el doctor Guillermo de Santi. De aquel entonces arrancó la causa y bueno, hoy estamos en el debate desde octubre del año pasado. Parece mentira, ¿no es cierto? La causa tiene hoy 42 cuerpos, cada cuerpo tiene 200 fojas, aparte de eso están todos los incidentes y todos los juicios civiles que habrían generado o que habrían sido motivo de esta investigación. Es decir, que es una causa muy compleja y muy larga. Pero bueno, acá ¿qué sucede? Sucede lo siguiente. Empezamos en la etapa de los interrogatorios a los testigos ofrecidos por las partes, ¿no es cierto? Bueno, hubieron 5 testigos ofrecidos por la Fiscalía de Estado, que es la parte querellante, y el Ministerio Público, que son funcionarios magistrados de la justicia. El doctor De Santi, la doctora María Eugenia Vara, el doctor Ortiñano, el doctor Royan y me está faltando uno, la doctora Laspina Busto Laspina, perdón. El tema fue así. De esos 5, es cierto, en el Código Procesal, al ser funcionarios de jerarquía, tanto político como judicial, tienen la posibilidad de ampararse en esa norma y no concurrir a contestar las preguntas en persona, sino hacerlo por escrito. Bueno, este fue el caso de 4 de ellos, salvo el doctor Royan, que accedió a participar personalmente en la audiencia. Los otros 4 se adhirieron se ampararon en esta prerrogativa que le da el Código Procesal. Ahora bien, con el doctor Ortiñano, con la doctora perdón, hola. Sí, te estamos escuchando. No, que se sentía un pitido, por eso. Salvo el caso de la doctora Laspina Busto Laspina y el doctor Ortiñano, que ellos participaron en aquel entonces como empleados de los juzgados, lo importante aquí eran los testimonios, y son los testimonios del doctor Guillermo de Santi,
y de la doctora María Eugenia Vara. El del doctor Guillermo de Santis se le hicieron las preguntas por escrito. Él fue pidiendo primero le dieron 20 días para que contestara, después pidió prórroga, le dieron 10 más, volvió a pedir prórroga, le dieron 10 más y volvió a pedir prórroga. Al final terminó contestando. Yo reconozco que pueden haber sido muchas las preguntas que se le hicieron al doctor de Santis, pero acá hay una realidad, Carlos. El doctor de Santis está ofrecido como testigo, no como presidente de la Corte Suprema, en la Corte de Justicia de la provincia. Él arrancó esto siendo asesor personal del ingeniero Gioja, con un agravante, Carlos. En aquel entonces existía una ley que llevaba el número 4529, hoy lleva el número 205A, que es la que regula las oficinas auxiliares tanto del gobernador como de los ministros. Y en esa ley, tanto en aquel entonces como en la actualidad, que está porque está repetida la norma, a los asesores que integran, o las personas, mejor dicho, que integran esa oficina, no tienen cargo jerárquico, no son funcionarios, no tienen estabilidad, sus facultades están limitadas al ámbito del gabinete en el que ellos actúan, ¿no es cierto? Y sin embargo, el doctor Dos Santis, amparándose, ¿no es cierto?, bueno, la forma de ser que tiene y en el poder que tenía en aquel entonces el ingeniero Gioja, se metió en el tema de las expropiaciones, según él dice en una declaración, que el gobernador le encargó esto porque estaba muy preocupado por las notas periodísticas referidas a las expropiaciones. Y por lo tanto le pidió que se metiera en el tema y que fuera hasta el hueso, lo dice así, entre comillas, es decir, esto no lo estoy inventando, está escrito. Entonces, y en función de eso va, y no solo que lo interroga, sino que lo enfrenta al fiscal de Estado en aquel entonces, el doctor Mario Díaz, se mete en los juzgados, busca las causas, hace toda una investigación personal como si fuera una causa propia. Pero bueno, él lo hizo, luego logra uno de sus objetivos, ¿no es cierto?, que era desplazarlo al doctor Mario Díaz, lo desplazan al doctor Mario Díaz y lo nombran a él fiscal. Cuando lo nombran a él fiscal de Estado, empieza ya con mayor intensidad, porque ya tenía espalda y tenía un escudo que lo protegiera, que era el ser fiscal de Estado, y se mete en las causas y hace 2, 3, 4 ampliaciones de denuncia, porque la primera denuncia fue una denuncia de 2 hojas que firmó el señor Walter Lima, que en aquel entonces era el secretario general de la gobernación, y acompañaron un sumario administrativo que había ordenado el gobernador, ¿no es cierto?, sobre este tema, a instancias del doctor De Santis, ¿no es cierto?, que lo llevó el doctor Romero. Bueno, esto fue así, él actuó, ¿no es cierto?, a nosotros en aquel entonces, a los defensores. Yo vengo actuando en la causa desde el 2013, 12, fines del 12, cuando la defendía la doctora Rosalba Amarún de Soberbio. Luego lamentablemente falleció y bueno, hoy lo estoy defendiendo al doctor Horacio Alday, que es otro de los imputados en el tema. Desde aquel entonces nosotros en el sumario, a los defensores, no nos dejaron participar en las audiencias. Entonces, en las audiencias testimoniales. Entonces las audiencias eran tomadas por la jueza que estaba en aquel entonces, la doctora Roseló, con la participación del abogado que había contratado allá a fines del 2009 o principios del 2010 el gobierno de la provincia o la Fiscalía de Estado para que interviniera
en este tema, que era el doctor Pontoriero. Él sí participaba de la audiencia y él podía preguntar. Y lo más grave de esto, Carlos, es que la mayoría de los testigos, aquellos testigos que eran de relevancia, como el caso de los jueces, o secretarios, o empleados, o los abogados que participaron como testigos, le exhibían los expedientes civiles, ¿no es cierto?, de expropiación, y sobre eso ellos iban dando su opinión. Tal es así que en un momento dado al doctor Roldán se le preguntó si él había sido citado como perito o como testigo, porque parecía que eran peritajes los que estaban haciendo los abogados, los funcionarios. Ahora bien, ¿qué sucede? Se le hacen las preguntas al doctor De Santi y luego de todo, de más de casi 60 días que demoró en contestarlas, nos encontramos con que las contestó de una manera absolutamente reticente, omisiva, ¿no es cierto?, desconociendo la calidad del tribunal. ¿Por qué digo esto? Porque las contestó como presidente de la Corte, al punto, Carlos, que no tuvo ningún empacho de firmar las declaraciones, todas las hojas, cada foja de la declaración que hizo, poniéndole el sello aclaratorio que decía doctor Guillermo Horacio De Santi, presidente. Por lo tanto, si eso no importa, un acto intimidatorio hacia los funcionarios que necesitan la Corte, los fiscales y los defensores, no sé cómo se maneja de otra forma, porque él no fue como presidente de la Corte. Entonces, él, ¿qué es lo que hizo? Él declaró, se tomó el atrevimiento que le da el cargo, utilizando la posición del cargo, de no contestar preguntas, sino cuestionar las preguntas sobre la pertinencia o impertinencia de las preguntas, ¿no es cierto? Y decir, no me consta o no recuerdo, o esta pregunta me la están haciendo como si yo estuviera, me estuvieran indagando y no prestando una declaración testimonial. Cuando él no tiene, como testigo, no tiene ninguna facultad para eso. Él está obligado a responder lo que le preguntan. Que diga que no se acuerda, bueno, es una salida. Esa salida, ¿cómo se soluciona esa respuesta? Exhibiéndole, ¿no es cierto?, lo que él dijo o las constancias de auto para que él lo recuerde. Pero no, él directamente cuestionó, la prueba está que termina de contestar las preguntas de uno de los imputados, del doctor Grafiña, y toma discúlpenme en el término, ¿no?, pero porque no corresponde que lo haga, pero se toma el atrevimiento, entre comillas, ¿no es cierto?, para cuestionar la forma en que ha sido interrogado, y que dice que no va a contestar más preguntas de este tipo, porque él no es una persona que está para ser indagada, sino que es un testigo. A todo esto, Carlos, ¿qué sucede? Sucede que esta declaración del doctor De Santi aparece en la edición de un semanario, el Nuevo Diario del viernes sábado pasado, ¿no es cierto?, donde habla de titulan la nota, ¿no es cierto?, como las preguntas inexplicables, extravagantes. A ver, acércate al micrófono, por favor. Sí, perdón. Hace las preguntas, repetime eso porque no se entendió. El Nuevo Diario trata la nota de la declaración del doctor De Santi y hace una nota especial sobre ese tema, creo que son 2 o 3 hojas del Nuevo Diario,
y las titula como diciendo, miren señores, las preguntas irrespetuosas que le hicieron al doctor De Santi. Y empieza a analizar el tema, ¿no es cierto? Ahora, a mí me llama la atención en esto y lo tengo que decir porque lo tengo, me queda atragantado, ¿no es cierto? Que un periódico tenga copia del acta de la declaración del doctor De Santi. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque transcribe no solo la oposición que él dejó escrita cuando después de contestar las preguntas del doctor Grafiña, sino que repite preguntas de 2 o 3 de los defensores, entre ellos nosotros, los defensores del doctor Alday, ¿no es cierto? Y las transcribe textual la pregunta y textual la respuesta, es decir, que ya tiene en su mano copia de eso, cosas que todavía nosotros no nos entregan, no nos completan, supuestamente el viernes nos deben haber completado, yo no lo he visto porque nos las mandan por WhatsApp. Y yo no creo, Carlos, estoy convencido de esto, de que esto haya salido de alguno de los defensores o del juzgado o del tribunal, esto salvo que alguien o algún funcionario o personal del juzgado tenga una relación directa con el Nuevo Diario, se lo haya mandado, porque el Nuevo Diario no estuvo en ninguna de las audiencias que llevamos desde allá desde octubre del año pasado, o lo que es lo más probable, ¿no es cierto?, que esto haya sido enviado, prestado o dado por la Fiscalía de Estado, que es la parte que hay antes. ¿Por qué digo esto? Y porque a lo largo de estos años, al único que han entrevistado el Nuevo Diario sobre este tema es al abogado contratado por la Fiscalía de Estado. A pesar nosotros, el que habla, y otros abogados le hemos hecho planteo cuando han salido notas de este tipo, ¿no es cierto? Le hemos hecho planteo pidiendo el pronto despacho, el derecho a réplica que establece el artículo 25 de la Constitución Provincial. Nunca nos respondieron, nunca nos dieron cabida para poder dar nuestra visión, ¿no es cierto?, a la gente, para que la gente tome, la población de San Juan, tome otra y escuche la otra versión y no se quede solamente con la versión oficial, ¿no es cierto? Esto es muy lamentable. Esto yo soy honesto y te digo, Carlos, que estoy estudiando el planteo para cuando se reinicie la causa sobre este tema, porque independientemente de que al doctor De Santi se le ha hecho una serie de repreguntas, todas las partes, porque aquellas preguntas no fueron respondidas conforme a las constancias de auto y conforme a derecho, lo que implicaría, ¿no es cierto?, que él quedaría incurso en la figura del falso testimonio. ¿Por qué? Porque el falso testimonio no es solamente mentir en la declaración, sino es ser reticente u omitir de manifestar hechos, dar a conocer hechos que son de conocimiento, que es lo que ha hecho el doctor De Santi. También ha mentido, pero bueno, son cosas que, por ejemplo, una de las mentiras claras que yo tengo es que él dice que tiene 50 años al momento de responder las preguntas, que tiene 50 años de ejercicio de la profesión, y eso es mentira, porque él juró junto conmigo, fue el 3 de agosto del 73, es decir, recién el 3 de agosto de este año vamos a cumplir 50 años de matriculado y de ejercicio de la profesión. Entonces, San Juan es un pueblo chico, Carlos, nos conocemos todos tenemos cosas, ¿no es cierto?, de buenas y malas, y en este caso este hecho está claro. Ahora, para poder denunciarlo al doctor De Santi de falso testimonio, hay que pedir el juicio político a la Cámara de
de diputados, que hoy puede tener mayoría. No sé qué va a pasar después del 10 de agosto, después del 10 de diciembre, cuando asuma el nuevo gobierno, porque el tema recién nosotros estaríamos en condiciones de plantearlo después de aquella fecha. No ahora, porque se va a plantear o se deja establecido la reserva del falso testimonio, y quien resolverá en definitiva, en primera instancia, es el tribunal actuante. Pero yo te digo, Carlos, es muy lamentable. Yo te he mandado una nota que he publicado en Facebook, ¿no es cierto?, referida a la nota del Nuevo Diario, ¿no es cierto?, porque es muy lamentable, ¿no es cierto? Yo no digo que los periodistas no tengan el derecho a tener y a asumir una posición, ¿no es cierto?, crítica de un hecho concreto, pero de deformar la realidad o de direccionar la realidad con una intencionalidad manifiesta, ¿no es cierto?, de que la gente tome un conocimiento erróneo del tema, eso ya no es periodismo, Carlos. Que me disculpen, pero eso no. Y lo más grave de esto es que los dos directores del Nuevo Diario son abogados, y siendo abogados ellos saben y conocen cómo es la cosa, o deberían conocerla, cómo son el trámite de las audiencias, cómo deben declarar, ellos saben del derecho a réplica que tenemos, que tienen todos los ciudadanos en general, y sin embargo no nos han dado cabida. Claro, un par de observaciones. El derecho a réplica hay que tramitarlo también cuando no se está cumpliendo, pero no, está bien, el tema no quería dejar de subrayar un par de cositas. Primero, la pérdida de fojas, que en determinado momento de la causa vos la explicabas a la audiencia, dentro de este expediente, pero además el hoy presidente de la Corte no tiene que declarar con la chapa de presidente de la Corte, él retrotrayéndonos a lo que él hizo en aquel momento. Este es el razonamiento que hay que hacer fácticamente, de manera que es impropio esto que me estás explicando de las circunstancias que hay que marcar en una causa para que realmente haya derecho a defensa, ¿no? Por supuesto, Carlos, mirá, el tema es muy simple. Aquel tema del faltante de foja, el tribunal lo solucionó de la siguiente manera, diciendo que había habido una errónea foliatura y que se refoliaban todo de nuevo. Bueno, quedó ahí la cosa. Como nadie tenía copia de todos los cuerpos, quedó en eso porque no hubo... ¿Cómo se dice? Zafarro. Sí, no quedó más remedio. Pero bueno, eso por un lado. Por lo otro, que vos dices, es la realidad. El doctor De Santis está en esta causa ofrecido por la querella y por el Ministerio Público como testigo. Entonces, todos esperábamos que él fuera personalmente, tuviera, ¿no es cierto?, la deferencia de ir personalmente a presentarse al tribunal y contestar la respuesta, cosa que no lo hizo. Dijo que no, que él se amparaba por razones de trabajo y que iba a contestar por escrito, a lo que le sugerí a una presentación mía que, bueno, ya que no podía ir, que lo hiciéramos por el sistema digital de Zoom, que es el que está utilizando, lo han impuesto esta gente, ¿no es cierto?, según mi criterio, ¿no es cierto?, ha desarmado el sistema judicial, pues ya no tenemos más jueces civiles ni laborales, esto entre paréntesis, pero tampoco lo quiso, se negó a hacerlo por Zoom, que hubiera facilitado la cosa, porque las preguntas hubieran sido instantáneas. En el momento, aparte, el juzgado o el tribunal hubiera estado viéndole el rostro al doctor De Santis al momento de preguntar, de responder, y no como ahora que tuvo tiempo, lo hizo solo, si es que lo hizo él,
y no se lo hizo un secretario a la respuesta. Y además él ha tenido como testigo en las audiencias, tienen acceso a toda la documentación que hay en ese momento en el juicio, que hay hasta el momento en el juicio, que él si la necesitaba la hubiera pedido. No sé si las pidió, por lo menos en el tribunal no hubo información sobre eso. Pero te vuelvo a repetir, él se escudó y dijo que no, por Zoom no, cosa que esto es lamentable porque él tanto él como los demás miembros de la Corte, en los últimos tiempos, te diría de la pandemia para acá, en lo único en lo que se ufanan, ¿no es cierto?, es en el sistema digital que están instalando, que habrían instalado en la provincia, ¿no? Cuando vos comparás este sistema digital que está incorporado, modificaron la ley, ya no tenés jueces, tenés oficinas judiciales administrativas que manejan todos los expedientes, oficinas que tienen más de 20 empleados y donde no hay juez. Antes vos tenías los jueces, ¿no es cierto?, que vos manejaban los juzgados cada uno y tenían su criterio, vos conocías el criterio del juez. Acá ya no conoce nada porque por lo general los que trabajan, no sé si son todos abogados o son empleados comunes del tema, al punto tal de que hay una de esas oficinas judiciales que está dirigida por un licenciado en administración y no por un abogado. Pero bueno, esto es otro tema. Lo que sí te volviendo al mismo tema de la causa, te digo que es muy lamentable lo que ha pasado, lo que han hecho tus colegas del Nuevo Diario, ¿no es cierto?, de tratar de achacarnos a nosotros el haber realizado preguntas molestas, para llamarlas de alguna manera, ¿no es cierto?, o impropias al presidente de la Corte, cuando en una causa que lleva ya 14 años, o con el solo objeto de, ellos siguen sosteniendo que nosotros los defensores somos los culpables de la demora en la tramitación de esta causa, cuando se le pidió el derecho a réplica para explicarle, y ellos como abogados lo saben, que quien está obligado a incitar y activar un proceso penal es el Ministerio Fiscal, en primer lugar, ¿no es cierto?, y más en este caso, que cuenta con la ayuda, ¿no es cierto?, la colaboración de la parte querellante, que es la Fiscalía de Estado de la provincia, que puso un abogado, como lo digo en la nota, ¿no?, que he mandado, contrató un abogado especialista en derecho penal o en temas penales para que se haga cargo de esto, y este contrato lleva desde el 2010, creo que fue la fecha exacta, ¿no es cierto?, hasta hoy. Claro, te quería preguntar, Cayetano, agradeciéndote desde ya toda esta explicación que das y la necesidad de reivindicar también tus derechos en orden a esta circunstancia muy especial con el medio de difusión que me estás subrayando. Pero esto se va a reanudar, que seguramente después al regreso de la feria. Me gustaría que nos cuentes cuál es la agenda que vas a tener a partir de la reanudación de la causa, ¿no? Bueno, mirá, esto se reanuda el 26. Se empezó el último día con la lectura de la respuesta dada por la doctora María Eugenia Varas, que en aquel entonces actuaba integraba el cuerpo de abogados de la Fiscalía de Estado, y que en la causa esta ha declarado 11 veces ante los jueces de instrucción. Entonces evidentemente se le hicieron preguntas, y muchas preguntas, también por escrito. A ver, no te me alejes del micrófono. No, lo tengo claro. Discúlpame. Nosotros, los abogados del doctor Arlay, le hemos hecho 95 preguntas por escrito, y tenemos, por la forma que ha ido contestando,
porque se ha leído hasta la mitad de las preguntas nada más y pasamos para el miércoles 26. Van a ser motivo de muchas repreguntas, porque la doctora Vara también ha tomado una posición parecida a la del doctor De Santi en el tema de que se toman, ¿no es cierto?, la libertad de, como camaristas que son, ¿no?, integrantes de cámara, jueces de cámara, de cuestionar las preguntas o decir, bueno, esta no la contesto, lo integro estas 2 o 3 y hago una sola respuesta, cuando la cosa no es así. Vos como testigo estás obligado a responder las preguntas que te hacen. No tenés fuero para responder. Entonces, ¿cómo sigue esto? Y bueno, sigue. Terminada las preguntas nuestras, van a comenzar con las del doctor Grafiña, que las del doctor Grafiña son mucho más. No me acuerdo exactamente el número, pero son más de 300. Entonces, cuando termine todo esto, ¿no es cierto?, te dan el derecho a que vos repreguntes por escrito. El tribunal no ha fijado ante esto, viendo este tipo de respuestas, ha fijado un máximo de 50 repreguntas que se puedan hacer una vez que se lean la respuesta primitiva, ¿no es cierto? Claro. Ahora bien, hay una realidad, Carlos, que yo me imagino que les debe preocupar a la parte acusadora y por ende también a la familia Batallera, porque el tribunal es un tribunal que hoy está abierto, ¿no es cierto?, a escuchar lo que pasa. Es decir, no es un tribunal cerrado, como que fuera dependiente, estuviera cumpliendo, ¿no es cierto?, alguna misión concreta. Ellos tienen la misión que es la de juzgar, pero a medida que van pasando los testimonios y se van dando cuenta de que la denuncia va haciendo agua por los 4 costados, y vos te das cuenta que la forma de tratar y la forma de asumir la causa es distinta a la que había cuando empezó este tema. Es decir, yo soy un convencido y tengo la confianza, ¿no es cierto?, en la idoneidad y la independencia que va a tener el tribunal al momento de resolver esta causa. Claro que sí. Y me estaba pensando, Cayetano, un par de cositas que recuerdo y que vamos a poder aclarar, y tiene que ver con quién era fiscal de Estado, Mario Díaz. No sé si hay una resolución general o particular. Lo cierto es que Mario Díaz, que fue funcionario de esa área, está impedido de salir del país. ¿Es así? Sí, está imputado, es uno de los 3 imputados, el doctor Mario Díaz. ¿Qué le imputa a Mario Díaz? Fíjate, y bueno, le imputan lo mismo que a todos, es decir, participar en una asociación ilícita para defraudar a la provincia con el tema de las expropiaciones. Y fíjate vos que hay una de las cosas que una de las repreguntas que se le ha hecho al doctor De Santi, que es la siguiente, es decir, el doctor Mario Díaz en el 2008, de diciembre del 2008 para ser más preciso, sacó una resolución de fiscalía como consecuencia de las noticias periodísticas que habían aparecido en aquel momento desde el Nuevo Diario, cuando hablaban del Parque de Mayo, de los 1.000 y pico de millones de pesos de aquel entonces. Acordate, estamos hablando del 2008. Sacó una resolución ordenando instruir un sumario en la Fiscalía de Estado, y como correspondía la remitió a la asesoría letrada de gobierno en aquel entonces para que designaran el instructor, porque él no lo podía hacer, él no tenía facultades para eso. ¿Vos tuviste respuesta? No. La misma respuesta que tuvo el doctor Mario Díaz. Por el contrario, armaron un sumario, ¿no es cierto?, amañado por todos lados,
donde no tuvieron ningún empacho de llevar como abogado que lo instruyera al abogado que en aquel entonces prestaba servicio en el Ministerio de Infraestructura y Tecnología, creo que se llamaba en aquel entonces, cuando esta era una causa que estaba radicada, y la numeración te lo dice, en la Secretaría General del Gobierno, que tendría que haber sido un abogado de esa área la que lo hubiera hecho. Sin embargo, no, buscaron otro abogado, seguramente alguien que era permeable a la sugerencia que le podía hacer el doctor De Santi y compañía. Es muy lamentable que no solo el doctor Díaz, sino que ninguno de los imputados tienen facultades para moverse de la provincia. En el país tienen que comunicar si salen con tiempo, después registrarse la vuelta, y si es al exterior tienen que pedir autorización, que es lo que ha hecho mi cliente en la última audiencia. Ha pedido autorización para viajar a Estados Unidos a ver al hijo, tiene un hijo radicado allá, y el tribunal se lo ha otorgado, pero dejando aclarado que es un otorgamiento excepcional que hacen, ¿no es cierto?, dado el tiempo y lo que falta todavía para que esto vaya a terminar. Es más, dijeron, esto no lo vayan a tomar como una cuestión permanente para el mes de enero, si es que no hemos terminado antes y llegamos al mes de enero a la nueva feria. Claro. Por eso te digo, Carlos, es lamentable, pero bueno, es lo que hay ahora. Lo que es lamentable, lo que más me preocupa, ¿no es cierto?, es que particularmente a mí, vos lo ves, porque desgraciadamente no hemos tenido las defensas, ¿no es cierto?, las puertas abiertas de todos los medios periodísticos, ¿no es cierto?, para poder dar nuestras explicaciones, salvo el caso tuyo, o el caso de Gastón Sugo, o el caso de Canal 13, hay algunos de los periodistas que nos han preguntado y nos han llamado. Los demás, los otros diarios, ninguno. Al contrario, todos están jugando y desinformando, porque esto es lo más grave, ¿no es cierto?, que desinforman, porque encima no presencian. Yo entiendo que pasarse toda una mañana escuchando cosas técnicas puede molestar, te puede cansar, pero si es así, no te metas a informar desde lo técnico. ¿Estamos de acuerdo? Claro, no, y el instituto ¿no?, de derecho a réplica, que seguramente ustedes lo van a agotar hasta las últimas consecuencias, porque es dable esperar justamente eso, el derecho a réplica de un medio que ha desinformado, lejos de querer informar a la opinión pública. Yo te digo, derecho a réplica, yo le he presentado nota tanto al Nuevo Diario como al Diario de Cuyo, nunca tuve respuesta de ellos. Tuve una respuesta así por WhatsApp del doctor Mariano Bataller, donde me dijo, sí, me encanta, te llamo la semana que viene. Todavía estoy esperando a ver cuándo, de la semana esa, cuándo fue, porque nunca más me llamaron. Pero bueno, estas son las cosas y siguen hablando, ¿no es cierto? Vos fíjate, Carlos, yo no voy a negar, ¿no es cierto?, lo que se pagó en la causa. Ahora, decir como lo hacen, de transformar aquello a dólares de aquel momento y hoy multiplicarlo los dólares por el valor del dólar que tiene hoy, esto es estafar a la opinión pública. Y esto no es así. Esto por un lado, ¿no es cierto? Y por el otro lado hay algo que yo siempre lo he dicho. Llevan casi 11 años más pagando un abogado particular para encargado de este tema, como si la provincia no tuviera un cuerpo de abogados en general y que abarque todas las especialidades del derecho. Que si vos te pones a actualizar lo que han pagado a ese abogado, y hoy te diría que agravado al hecho de que si la causa sale
favorable a los imputados, es decir, que tienen que rechazar la denuncia, renacen todos los juicios de expropiación que están suspendidos por orden de la jueza de instrucción de aquel entonces, de allá por el 2012-2013, hasta la fecha. Y con un agravante más, el doctor De Santi, como fiscal de Estado, no tomó las medidas que debió haber tomado en su momento, cuando asumió, que era haber planteado la nulidad, ya que él se entendía que los procesos eran amañados, ¿no es cierto?, de plantear la nulidad de aquellas sentencias y de los procesos civiles donde tramitaron la expropiación, al punto tal, Carlos, que recién lo vino a hacer 6 años después, en el 2016, 6 años después de que se había radicado la denuncia penal, con otro agravante, que tomó determinadas causas, y con otro hecho, que las sentencias aquellas de los jueces de primera instancia que intervinieron en esos juicios tan firmes, algunas estuvieron hasta ratificadas por la Cámara de Apelaciones. Entonces, esto, Carlos, esto para lograr un objetivo, es decir, no podés poner en juego a toda la provincia al bienestar de todos, ¿no es cierto? Porque esto puede ser una cosa sumamente grave en el devenir del tiempo. Claro que ya va a ser para otro gobierno, ¿no? Pero bueno. No, pero igual ya con 14 años, ya ese número de 14 años de antigüedad que lleva esto, bueno, es para decir que es una absoluta vergüenza. La vamos a seguir, Cayetano, así que... Cuando vos quieras, Carlos. Cuando vos quieras, a tus órdenes. Gracias. Gracias. Ahí estaba con nosotros Cayetano Dara, que defiende los intereses del doctor Alday en esta causa que ustedes conocen como mega causa de expropiaciones, algo que ha dejado detenido un montón de cosas. Se le debe a cada santo una vela. Hoy en este minuto no tenemos el cálculo exacto, pero lo vamos a tener para compartir con todos ustedes, porque acá alguien se está riendo de más, y hay un abogado del foro que está cobrando por separado algo que debió pagar el Estado, ¿no es cierto? Vaya a saber si esto va a seguir el mismo curso con la asunción del nuevo gobierno de la provincia de San Juan, elegido el 2 de julio en la provincia de San Juan. Esto es Marcelo Orrego y Fabián Márquez. Nos vamos